La presentación. Un segundo. Doctora, no vemos la presentación. Sí, ya voy a llamar a la doctora. Permítame un segundito. De un tema muy interesante que son las infecciones vaginales, esas infecciones silenciosas que, así como su nombre lo dice, no dan síntomas y que el problema de la infección no da síntomas es que puede progresar y generar efectos deleterios para la salud. Y ustedes saben que me gusta mucho hablar de cosas prácticas y en el contexto clínico. Y este primer caso clínico que les voy a contar es una paciente joven, 25 años, que consulta por dolor pélvico crónico. Esta es la imagen de ella en la laparoscopia. Acá está el útero, esta es la trompa del lado izquierdo y aquí más atrás está el ovario. Y miren cómo todas las estructuras están pegadas al peritoneo parietal, a la pared abdominal. Este es el epiplón y las vísceras completamente pegadas. Y antes de continuar con esta charla, el primer mensaje que yo quiero dar es prácticamente la conclusión o el mensaje para llevar a casa. La CDC nos dice, por favor, tamice contra clamidia y contra gonococo a toda mujer que tenga menos de 5 años. Tamícela por lo menos una vez al año, porque si uno no tamiza a estas mujeres, puede pasar la imagen que vimos en la diapositiva anterior. Puede la mujer debutar con un dolor pélvico secundario a unas adherencias entre la pelvis y el peritoneo. Entonces, es muy importante empezar a tamizar toda mujer menor de 25 años de manera rutinaria, todos los años. Y esta es una oportunidad que no podemos perder. Y es muy importante también tamizar a aquella mujer que tiene más de 25 años, pero que tiene Todavía algún, no. por ejemplo, que tuvo una nueva pareja sexual, por ejemplo, que su Pero pareja ahora me sexual quiero quitar el coso. tiene otras parejas sexuales o que su pareja sexual tiene otras infecciones de transmisión sexual. Y esto no solamente lo dice la CDC, no nos dice, oiga, mire, tamice las mujeres contra clamidia y gonococo, por favor, tamícelas si tienen menos de 25 años una vez al año, sino que esto lo dicen todas las sociedades, incluyendo la guía colombiana. Miren cómo el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia dice, tamice de manera activa. ¿Y por qué nos pide que hagamos esto de manera activa? Porque esta clamidia trachomatis es la infección de transmisión sexual más frecuente en el mundo. Hay cerca de 131 millones de personas contagiadas cada año. Y el problema es que el 70% de estas mujeres son asintomáticas. Y las que son asintomáticas y persisten infectadas son las que van a hacer complicaciones como dolor pélvico crónico, embarazo ectópico, infertilidad. Esta estadística, digamos que para nuestro país no es tan clara. Tenemos algunos estudios con cifras que hablan de prevalencia del 25% en estudios en Bogotá, con 1990 mujeres, del 20%. Imagínense, una de cada 5 mujeres era positiva para clamidia trachomatis en Antioquia, 28% era positiva para clamidia trachomatis en el Tolima. Eso viene siendo casi que una de cada 3, una de cada 4 mujeres. Entonces es muy importante que nosotros empecemos a hacer búsqueda activa de esta enfermedad, porque esta enfermedad es una enfermedad que deja secuelas. Y yo aquí con mi frase amarillista del día, porque es que esto suena muy amarillista, pero es que además es muy real. La Organización Mundial de la Salud dice cada día, o sea, hoy, que ya no recuerdo qué día es, pero el día de hoy,
1 millón de mujeres o 1 millón de personas, mejor, adquirieron una infección de transmisión sexual en el mundo hoy y mañana, otro 1 millón de personas van a adquirir una infección de transmisión sexual en el mundo. Y el problema más grave es que la mayoría de estas infecciones no presentan síntomas. Entonces, nosotros tenemos que actuar de una manera preventiva en la búsqueda activa de este tipo de enfermedades que generan molestia. Como yo les decía, Clamidia trachomatis es una bacteria y es tan pequeñita y es intracelular obligada, es decir, para que ella pueda reproducirse debe meterse obligatoriamente a la célula, por eso antiguamente la clasificaban como un virus. Ella tiene muchas subespecies, muchos serotipos. Acuérdense que cuando hablamos de papiloma hablamos de genotipos, pero cuando hablamos de clamidia hablamos de serotipos. Los serotipos L, L1, L2, L3, son los que producen generalmente el linfogranuloma venéreo, pero los serotipos del D al K son los que producen enfermedad pélvica inflamatoria. Si una mujer se infecta por Clamidia trachomatis, tiene una probabilidad altísima de resolución espontánea, pues altísima no, realmente bajísima, del 10 al 44%. En el primer año, ella puede barrer la bacteria de manera espontánea. ¿Qué pasa con esas demás 60 mujeres que no barrieron la infección? Pues que ellas van a permanecer asintomáticas y van a ser secuelas. Entonces, el 70% de las mujeres permanecen asintomáticas. De ellas, el 40% van a ser una enfermedad pélvica inflamatoria. Miren, acá está el útero, las trompas, miren el diámetro de esta trompa y comparen esta completamente matizada, ¿cierto? Y va a ser todas estas como adherencias, ¿cierto? Que muchas veces van a causar dolor. Y entonces esta EPI nos puede generar además infertilidad en el 20% de los casos, dolor pélvico crónico, que es el caso de nuestra paciente, y el 9% de nuestras pacientes van a ser un embarazo ectópico. Es una altísima morbilidad, un altísimo costo por no hacer una búsqueda activa, por no hacer una prevención primaria. Y nosotros nos sentamos muy tranquilos en el consultorio de colposcopia y en el consultorio de colposcopia estamos viendo cada ratico cervicitis, cervicitis, cervicitis. Y como no dice lesión de alto grado, como no dice cáncer, pues no les hacemos nada. Y el problema de la cervicitis por clamidia, por gonococo, por tricomona, es que si no las buscamos, no las detectamos y estas lesiones pueden ser, o estas infecciones pueden ser un factor de riesgo para la progresión de la infección por papiloma humano. ¿Por qué razón? Porque la Clamidia trachomatis disminuye la concentración de células presentadoras de antígenos. Acuérdense que las células presentadoras de antígenos son la primera parte de la respuesta inflamatoria. Y no solamente eso, sino que reduce la capacidad de apoptosis de las células escamosas mediante el mecanismo de reducir o alterar las proteínas del ciclo celular, interrumpir la actividad del P53, aumentar la expresión de Ki67 y miren esto, sobreexpresan los genes del papiloma, E6 y E7, que acuérdense que son los genes que sintetizan las proteínas, las oncoproteínas, que van a favorecer que el papilomavirus se convierta en cáncer. Hay varios estudios que hablan de la correlación o de la coexistencia de Clamidia trachomatis con infección crónica por papiloma humano. Es decir, que nosotros sí debemos tamizar de manera activa, y esa es mi sugerencia, tamizar toda paciente con virus de papiloma humano positivo, tamizarla para clamidia, gonococo, tricomona, siempre, siempre, siempre. Y claro, obviamente pedir la sífilis, la hepatitis B, el VIH que no se nos puede olvidar pedirlo, debemos pedírselo a absolutamente todas las pacientes que nosotros veamos en el consultorio de colposcopio. Entonces tenemos hasta ahora una infección que es muy frecuente, una infección que si no se trata lleva a una morbilidad importante, una infección que puede ser tamizada, pero además es una infección que las sociedades nos dicen, oiga, mire, tamice a esta paciente, tamice toda mujer menor de 25 cada año,
tamice toda mujer mayor de 25 si tiene algún factor de riesgo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es la pregunta. Yo creo que la respuesta es obvia. Si esto es una realidad, esto existe, y lo único que yo quisiera realmente en esta charla es generar esa conciencia, la obligación nuestra como médicos de tamizar a todas las mujeres menores de 25 y tamizar a todas las mujeres mayores de 25 años que tienen un nuevo compañero sexual o que tienen una pareja sexual con promiscuidad o que tienen alguna otra infección de transmisión sexual, y allí incluyo el virus de papiloma humano. O sea, toda mujer con virus de papiloma humano obligatoriamente debe ser tamizada para clamidia trachomatis. ¿Cómo las vamos a tamizar? Como yo les decía, pues es una bacteria infinitamente pequeña. Como es tan pequeña y es intracelular, pues en un extendido no se ve, no se ve. Es imposible en un gram ver la clamidia trachomatis. Un cultivo normal de los que estamos acostumbrados, no, toca hacer un cultivo en células vivas, que ese es otro tipo de cultivo y que es un poco demorado. ¿Podemos detectar anticuerpos? No, realmente no, porque esta es una bacteria que está dentro de la célula y la probabilidad que produzca bacteremia es baja. Es decir, pedir IgG, IgM no nos va a servir. Lo que realmente tenemos que hacer es hacer una detección de antígenos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo podemos hacer por cepillado cervical, lo podemos hacer por cepillado vaginal o lo podemos hacer en una muestra de orina. Cualquiera de esas tres formas se puede hacer sin ningún problema. La CDC nos dice, bueno, si usted detecta, pues trate, ¿cierto? Inicia el tratamiento. ¿Y qué nos recomienda la CDC? Pues tratar con doxiciclina. El tratamiento ideal y lo recomendado en las últimas guías de la CDC es doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por 7 días. 7 días cada 12 horas. Eso es lo que debemos hacer. La alternativa de acitromicina existe, sin embargo, el estudio de Cochrane que compara la acitromicina con la doxiciclina muestra que el grupo de acitromicina tiene una menor probabilidad de éxito, es decir, que tiene una menor probabilidad de barrer todas las bacterias, y esto tiene una evidencia de calidad moderada. Por lo tanto, las guías recomiendan la doxiciclina. ¿Qué me preocupa a mí de la doxiciclina? La poco tolerancia gastrointestinal y lo que eso pueda repercutir en el abandono de la paciente a la terapia antimicrobiana. Entonces, recuerden siempre darle las recomendaciones a la paciente. Tómeselo con la comida. La doxiciclina no disminuye su absorción con el estómago lleno, entonces tómeselo dentro de la comida, como si fuera un vegetal más. Tómeselo con la comida. Tome muchísimo líquido, por lo menos un vaso de agua. Importantísimo que no se acueste antes de 2 horas. Y si la paciente viene planificando con anticonceptivos orales, hay que tener cuidado porque la efectividad del anticonceptivo se puede reducir. Entonces, durante esos 7 días o durante ese ciclo, lo mejor es que la paciente concomitantemente utilice preferiblemente el condón. Como yo les decía, realmente me preocupa el abandono de la terapéutica, por lo tanto yo siempre les formulo a mis pacientes etidoxina. La ventaja de la etidoxina es que viene en estos gránulos y estos gránulos son amigables con la mucosa gástrica. Entonces no producen una molestia gastrointestinal tan severa. Se administra igual, es decir, una tableta cada 12 horas por 7 días. Y entonces, nuestro segundo caso, que más que caso es como una noticia que quiero dar, es que a mí realmente que es que me sorprende mucho esto, porque nosotros estamos acostumbrados a que la tricomona la olemos a 10 kilómetros de distancia, pero no es así. Resulta que la tricomona es silenciosa. ¿En serio es silenciosa? Porque yo siempre que veo a una paciente que le pica la vulva, que le arde la vulva, que tiene un flujo amarillo, que es de mal olor, que su pareja tiene molestias para orinar, y hacemos la especuloscopia y encontramos este flujo amarillo, espumoso, de mal olor y el cuello aframbuesado. Uno eso es lo que quiere ver y uno dice, ah, no, eso es una tricomona, pero resulta que no.
Resulta que el 70 al 85% de las pacientes con tricomona no tienen síntomas. 80% de las pacientes que tienen tricomona no tienen síntomas. Gravísimo, gravísimo, porque es una enfermedad de muy alta prevalencia, 2.1% de prevalencia en Estados Unidos. Para Colombia hay diferentes publicaciones. Esta de la Universidad de Antioquia, con un N de 6.500, dice que la prevalencia fue de 3.2%. En Cali, en Armenia, por ejemplo, de 5.8%, en Bogotá 0.8%, pero ojo que aquí el estudio se hizo con examen en fresco y ustedes saben, o más adelante les voy a mostrar cuál es el valor de la sensibilidad del examen en fresco. Entonces, ¿por qué es importante detectar la tricomona? Porque incrementa 1.4 veces el riesgo de parto pretérmino y ruptura prematura de membranas, porque incrementa 2.1 veces el riesgo de padecer un cáncer de cuello uterino. Y vuelvo aquí con nosotros los colposcopistas. Tenemos que tamizar contra ITS a nuestras pacientes con BPH. No es solamente hágase la prueba en un año, no es venga, voy a buscarle otras enfermedades de transmisión sexual que puedan incrementar el riesgo de desarrollar un cáncer. Incrementa además en 1.5 veces el riesgo de adquirir un VIH. Y lo que normalmente hacemos es el examen en fresco en la que se ven las tricomonitas ahí bailando un reggaetón bien bueno, pero el problema es que la sensibilidad de esta prueba es del 44 al 68%. Y luego de una hora, ojo, luego de una hora, la bacterióloga llegó, tomó la muestra y dejó ahí un poco de frascos esperando. Luego de la hora, estas tricomonas dejaron de moverse y ya no las vamos a detectar. Y la sensibilidad se cae por abajo del 20%. Entonces ahí las tricomonas deben detectarse o con cultivo o con PCR. Y así es como debe hacerse. ¿Cómo manejamos la tricomoniasis? Metronidazol, miren. ¿Pero cómo? 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Y estas infecciones de transmisión sexual es la regla del 7. 7, 7, 7. Entonces, por 7 días cada 12 horas. Pero acá no la vamos a manejar con doxiciclina, sino que la vamos a manejar con metronidazol. También podemos usar tinidazol, 2 gramos dosis única, pero es tinidazol, no es metronidazol, es tinidazol, 2 gramos dosis única. Que nunca se nos olvide el tratar a la pareja y que nunca se nos olvide el hacerle un control microbiológico. Y ese control debe hacerse a los 3 meses luego de haber iniciado la terapia, sobre todo por el riesgo de que se vuelva a contagiar. Y nuestro último caso clínico, y ya para no aburrirlos, infertilidad primaria. Esta pareja viene buscando un embarazo desde hace más de un año. Han hecho todos sus estudios y les encontraron una salpingitis. Y esa salpingitis fue producida por Mycoplasma genitalium. Este micoplasma puede producir cervicitis, puede producir enfermedad pélvica inflamatoria, puede producir parto pretérmino, puede producir aborto espontáneo y claro está, puede producir infertilidad, como es nuestro caso clínico. ¿Cómo vamos a manejarla? Pues la vamos a manejar con algo, hay que tener presente algo importante y es que esta bacteria no tiene pared. Si no tiene pared, pues no me sirve darle algún antimicrobiano que actúe sobre la pared de la bacteria, ¿cierto? O sea, penicilina no sirve, cefalosporinas no sirve. Entonces, realmente lo que nosotros debemos hacer es dar doxiciclina. Doxiciclina, acuérdense la regla del 7, ITS es casi que 7 siempre. Entonces damos doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas por 7 días. Yo siempre prefiero formular etidoxina por lo que ya hablamos de la gastrolesividad, seguido de moxifloxacina, 400 miligramos vía oral, una vez al día por 7 días. Yo creo que el mejor mensaje que yo puedo dejar y el objetivo, digamos, de esta charla es básicamente el siguiente. Si ustedes ven una paciente menor de 25 años que está completamente asintomática, que consulta porque quiere hacer su chequeo y empezar sus chequeos rutinarios, obligatoriamente deben pedir unas pruebas de tamizaje. ¿Para qué? Clamidia y gonococo
tricomona obligatoriamente, micoplasma y ureaplasma por su asociación con cuadros de infertilidad. Siempre una consulta es una oportunidad para detectar lesiones, es una oportunidad para que las pacientes puedan hacer un proceso de prevención, un diagnóstico oportuno y obviamente un tratamiento que disminuya las secuelas a largo plazo. Eso era todo lo que yo tenía para decirles el día de hoy. Agradezco mucho su atención y estoy atenta a sus preguntas. Muchas gracias, doctora. Muy buenos casos y dejamos como muy claro todo, siento yo. Sin embargo, vamos a mirar acá en el chat porque por aquí hay unas preguntas. Eh, Decían, doctora, buena noche. Para la clamidia trachomatis, ¿cuál debo pedir? Y para gonorrea cultivo. Sí, para la clamidia trachomatis uno debe pedir una PCR. Entonces uno ahí en el listado de laboratorios busca PCR para clamidia trachomatis. Ok. Y para gonorrea, Y para gonorrea se puede pedir PCR o se puede pedir cultivo. cultivo, sí, preguntan si el cultivo. Perfecto, por acá la saludan desde Cúcuta. Muchas gracias por la sesión. También tengo una pregunta acá, no sé si vayan escribiendo las otras. Dice, ¿existe alguna prueba que se pueda realizar que albergue todas las enfermedades? Sí, sí, hay una prueba, a mí me gusta mucho y de hecho les voy a pasar el dato. Anoten ahí, pongan atención. Hay un Ujú. laboratorio que se llama un creo. eh, y ellos hacen una prueba que se llama 7 ITS. Esa prueba se toma en cuello uterino, se puede tomar en vagina y nos tamiza con altísima sensibilidad clamidia, gonococo, tricomona, ureaplasma, micoplasma, ¿cierto? Dos ureaplasmas, dos micoplasmas. El teléfono del laboratorio que se llama Ultigen, se llama, es, a ver, yo les digo, 302, yo no sé si lo puedes escribir en el chat, Magis, Acá 300, voy a escribir 350, 302, 3. 3, 302, Ujú. 355, 35, 60. Y digamos que la líder de ese laboratorio se llama Zuli Pazmiño. Zuli tiene una prueba, tiene unas pruebas fantásticas para uno enloquecerse, porque bueno, tiene la prueba de 7 ITS. Cuando tengan esos flujos, hay algo muy importante que no lo mencionamos, y es esos flujos que no mejoran, no mejoran, no mejoran, siempre es importantísimo tamizarlas contra 7 ITS, pero además también es importante, por ejemplo, en las cándidas, que a veces uno pide cultivos, ¿cierto? Y el cultivo se demora un jurgo y uno necesita empezar rápido el tratamiento. Bueno, ellos tienen una caracterización de cándida por PCR, entonces te dicen cándida de qué tipo es. Hay muchas pruebas que hoy en día ya no vale la pena ponernos. Ideal que uno tenga un microscopio en su consultorio para hacer las pruebas, pero si uno no lo tiene, pues hay que echar mano de lo que existe y tenemos disponible la posibilidad de hacer PCR en kits fantásticos. Entonces, pues ahí les dejo ese dato que espero les sea de utilidad. Listo, doctora, muchas gracias. Por acá dice, doctora, ¿qué opina de realizar prueba terapéutica con etidoxina más metronidazol en las pacientes con dolor pélvico sin causa? Yo pienso que siempre hay que encontrar la causa, porque parte, digamos, de las causas de dolor pélvico crónico son las mialgias del piso pélvico y las neuropatías. Entonces, si un dolor pélvico crónico no ha sido estudiado, porque en mi época todo dolor pélvico crónico iba para la laparoscopia. Y uno, si no encontraba nada en la laparoscopia, la señora está loca. Eso era lo que hacíamos hace 20 años. Hoy en día, pues no. Hoy en día, el paciente con pélvico crónico se le hace un estudio súper completo que va desde la anatomía y estructura de las vísceras pélvicas, vejiga,
útero, ovarios, recto, pero no solamente eso, sino que es muy importante la valoración completa de la musculatura del piso pélvico, la valoración completa de las estructuras articulares y de las estructuras neurológicas o de los nervios. Entonces, yo les aconsejaría no hacer pruebas terapéuticas, tamicen, hagan los exámenes de rutina eh, y sobre todo hagan un diagnóstico certero de la causa de dolor. El dolor es algo muy complejo, yo ando muy metida y muy embebida en el tema del estudio del dolor a nivel vulvar, de la vulvodinia y del dolor vulvar. Y lo que yo he encontrado a lo largo de estos años es que el dolor tiene una causa la mayoría de las veces y el dolor, eh, digamos que es multifactorial, no es una sola causa, generalmente son causas múltiples, o sea que siempre que evalúen dolor, háganlo con las personas, pues, digamos que les puedan ayudar, neurólogo, especialista en dolor, bueno, todos los que nos dedicamos un poco al trabajo del dolor, y siempre pensar, uno, que es multicausal, y dos, tratamientos empíricos. Yo pensaría que no, yo pensaría que no, pensaría mejor estudiar un poquito mejor el dolor, no siempre con solo ecografía es suficiente, hay que hacer muchos estudios dentro de esos, mira, dentro de esos hay que empezar a tamizar clamidia, gonococo, tricomonas, micoplasma, ureaplasma, hay que empezar a tamizar, yo creo que eso es fundamental y ese es como un mensaje. Sí, aquí también, doctora, nos dejan como unas recomendaciones, laboratorio Ultigen o Ultigen, no sé cómo, Ultigen. También nos ponen en Medellín, laboratorio clínico hematológico ACPCR para 50 ETS en una muestra de orina. Creo que son como recomendaciones para los colegas. Sí, bueno, interesante. Em, Nos preguntan si la charla queda grabada. Sí, sí queda grabada para compartirla nuevamente con ustedes. Bueno, agradecen, excelente tema. Dice multitest 9 ETS por PCR en Orina Medellín. Y nos dejan una dirección también, carrera Bueno, mira, 43. para todos. Yo Sí, pienso que desde que sean laboratorios serios, eh, pues está muy bien, sí, no hay ningún problema. doctora, Interesante, aquí interesante. dicen, Pero todo, ¿sabes qué es interesante, Mayita? Que cada sí, día nos concientizamos más de la importancia del tamizaje. Creo que hace unos años yo me sentaba en el consultorio de colposcopia, no tienes nada, cervicitis, no tienes nada, vete para la casa. Y no, mira, es que realmente uno a largo plazo ve una cantidad de complicaciones que pudo haber prevenido. sí. Por aquí nos dejan otro mensaje. En EPI inicialmente se usa clindamicina más gentamicina, con buenos resultados. Esta asociación de antibióticos no sirve para la clamidia, el micoplasma y la tricomona. Lo que pasa es que, mira, en enfermedad pélvica inflamatoria, uno tiene regímenes, digamos, ambulatorios y tiene regímenes hospitalizados parenterales. Regímenes ambulatorios que uno ve en el consultorio, la paciente con dolor pélvico, tiene su triada de dolor a la movilización, etcétera, eh, pero no tiene signos inflamatorios y uno decide darle un tratamiento, ¿cierto? Entonces, digamos, dentro de esos regímenes que son orales, pues uno puede escoger una cantidad. Otra cosa es las regímenes parenterales, entonces lo que uno utiliza en el hospital. Y se puede usar, por ejemplo, ceftriaxona, 1 gramo cada 24 horas, endovenoso, más doxiciclina, 100 miligramos, IV cada 12 horas, más metronidazol, 500 miligramos, endovenoso cada 12 horas. ¿Sí? Entonces son triconjugados. O también podemos usar ampicilina sulbactam 3 gramos endovenosos cada 6 horas
con doxiciclina. Entonces, ¿sabes qué podemos hacer, Mayita? Que te paso las guías de la CDC del 2021 y, o será que se pueden compartir acá en el chat. Voy a intentarlo. Cuando se pasen Podemos mirar, las sí. guías, lo bajen y vean allí, digamos, el tratamiento. Pero sí, digamos es que estos tratamientos cubren clamidia, porque es una de las principales causas de enfermedad pélvica inflamatoria. Y igual cubren micoplasma, igual cubren ureaplasma genital, micoplasma genital. Sí. Ok, Y lo que voy a listo. intentar aquí es subirles las guías. Las Aunque se guías, sí. encuentran gratis en PubMed, las buscan y están completamente gratuitas. Pero ya Y entiendo. doctora, tenemos por aquí otra pregunta que si quiere se la voy también haciendo. Dice, Sí, dale. doctora, muy buenas noches. Estas infecciones pueden causar dispareunia, perdón, dispareunia. Dispareunia, bueno, digamos que la dispareunia debe estudiarse si es una dispareunia. Pues, la dispareunia tiene muchísima etiología, ¿no? Muchísimas etiologías. Pero sí, podría ser una causa. No digo que no, podría ser una causa de dispareunia profunda. Ok, por acá la saludan desde Cisneros y a los representantes les agradecen por la invitación. Ya, Doctora, ¿el dolor pélvico también produce esta no, no, tricomona? Mayita, ya le escribí el link, está aquí Ah, ok, el link de las guías de la CDC, por si lo quieren tener. Te escucho. perfecto. No, que decía, doctora, ¿el dolor pélvico también produce esta tricomona? La tricomona puede producir dolor pélvico crónico, puede producir cervicitis, puede producir parto preterno, incrementa el riesgo de hacer cáncer de cuello uterino, de adquirir VIH. La tricomona sorpresivamente es asintomática en una gran proporción de las mujeres. Entonces es gravísimo porque este es un parásito y se contagia muy, muy fácil, tiene una altísima rotación, como nosotros pudimos ver en las diapositivas. Estamos hablando que una de cada 5 mujeres tiene una tricomona y es asintomática. Una de cada 5, eso es muchísimo. Muchísimas mujeres en edad fértil y, y se siguen infectando. Y esto no hay cuándo acabar. Ok. La saluda por acá desde Quito, Ecuador, doctora, la doctora Johanna Hernández. Una Ah, consulta para test de tricomona, ¿cuál sería el indicado? pues uno el cultivo o dos la PCR, pero definitivamente un examen en fresco tiene una muy baja sensibilidad. Nosotros estamos intentando desde la Sociedad Latinoamericana, intentando impulsar un curso de microscopía. Entonces, de poder ver en el microscopio y hacer el examen en fresco nosotros mismos en el consultorio. Ha sido un poco difícil, pero ahí vamos en ese tema. Pero si no hay la posibilidad, pues hay que pedir o un cultivo o una PCR. Ok. Y por acá pregunta, doctora, pero el 100% de las pacientes en la biopsia de cervix salen con cervicitis crónica, entonces todas se tamizan. Todas se tamizan, todas se tamizan. Y ese era el mensaje que yo les quería dejar. Todas las mujeres deben ser tamizadas. Y eso no lo estoy diciendo yo. Esa es una recomendación de la CDC. O sea, es una recomendación del Centro de Control de Infecciones, Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Es una entidad que globalmente tiene un peso grandísimo dentro de la comunidad médica y hay que tamizarlas, claro que sí, hay que tamizarlas. Sí, la respuesta es sí, 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 sí. Listo, doctora. Por aquí agradecen por último, que excelente como siempre su ponencia. Creo que no tenemos más preguntas. Me Ahora, queda agradecerle, doctora, porque como siempre llenamos este auditorio de gente y de médicos realmente interesados en aprender cada día más y bueno, estamos con la mejor.
Y bueno, le damos las gracias desde Euroética por hacer este tipo de charlas, por ayudarnos en esta educación médica, que siempre es tan importante mantener continua. Por acá veo Gracias. que sí están las guías que la doctora solicitó. Ah, dice, ¿tamiza a las parejas? Última pregunta. Tamizo a las parejas. No tamizo a las parejas porque, por ejemplo, el test de tricomona no tiene la misma sensibilidad en hombres que en mujeres. Entonces, simplemente les doy tratamiento a los dos. Listo, doctora. No, creo que no es más, doctora. No sé si entonces nos ayuda cerrando. Pues muchísimas gracias a todos. Espero que haya sido de utilidad. Intentamos hacer una charla que dejara el mensaje de la importancia del tamizaje. Tamizar y tratar es prevenir complicaciones graves, graves que estamos viendo todos los días en el consultorio. Dolor pélvico crónico, enfermedad pélvica inflamatoria, infertilidad, embarazo ectópico, mayor riesgo de cáncer de cuello uterino. Entonces, sí, definitivamente tamizar es una opción y es una opción que todos debemos ser conscientes de lo importante que es. Espero verlos muy pronto porque aquí uno se siente muy solo desde casa. Segura que sí, nos volveremos a ver con más temas y digamos para seguir aprendiendo, doctora, para seguir educando y hacer lo mejor desde los consultorios. Abrazos a todos y feliz noche. Estoy Feliz pendiente noche de para video, todos. Anita, para subirlo a las redes. Claro que sí. En estos días se los paso y se los paso también a los invitados que invitamos a nivel nacional. Vale, súper. Chao, chao. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias.